buenas a todos, niños, niñas, jóvenes, adolescentes. Mi grupo y yo vamos a hablarles de un tema muy interesante y curioso. ¿Escuchan eso? ¿Es un ave? ¿Es un avión? ¡No! Dentro vídeo. ¿Sabían que en el Perú existen lugares increíbles en donde hay plantas y animales muy bonitos, pero que podrían desaparecer si no los cuidamos? Estos lugares se llaman áreas naturales protegidas. Y hoy en este video vamos a ver por qué son importantes, quiénes lo cuidan y qué podemos hacer para ayudar. Hola, imagínense un lugar donde exista oso de anteojo, jaguar y cóndores. Bueno, este lugar existe y se llaman áreas naturales protegidas. Y para responder nuestras interrogantes, invitaremos a un gran experto para que nos hable bien sobre el tema. ¡Te voy a morder! ¡Ah! Profesor Pedro Rojas, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Jan? Usted que es especialista en este tema, ¿no? Quería preguntarle por qué son importantes, ¿no? ¿Qué pasaría si desaparecieran estas áreas naturales protegidas? Bueno, las áreas naturales, en primer lugar, son una garantía de conservación de ciertas especies animales y vegetales, las cuales no solo se hacen en el Perú, porque áreas naturales protegidas existen a nivel mundial. En el caso nuestro, las áreas naturales protegidas están subdivididas en grupos, dependiendo sobre todo de la finalidad. Todas en general es para conservar especies de flora y fauna, pero en algunas se permite el ingreso de visitantes, como en el caso de los parques. En otras se permite temporalmente el uso, el retiro de parte de los elementos del ecosistema, lo que llamamos nosotros servicios ecosistémicos, y otras están reservadas solo para la investigación científica. El que desaparezcan este tipo de áreas significaría, por un lado, un retroceso enorme en todo lo que se ha avanzado en políticas medioambientales, pero además también significaría el fin de muchas especies que son precisamente protegidas en estas áreas naturales. Habría una doble pérdida desde mi punto de vista, ¿no? O sea, no solamente perderían los animales, sino también habría una pérdida para la humanidad. Así es, así es. 2 y 3. Bueno, acá nos encontramos con un especialista del tema, que es el profesor Rojas. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, vamos a hacerle un par de preguntas al profesor y primeramente la primera pregunta que le quiero hacer es ¿cómo usted explicaría el concepto de áreas naturales protegidas a los niños de primaria? Interesante tu pregunta. Los seres humanos, en primer lugar, construimos nuestras nociones de espacio de una manera progresiva, pero lenta, ¿verdad? Vamos pasando de un pensamiento concreto a un pensamiento abstracto, así es, de modo que si hablamos de niños de primaria, lo primero que ellos deben entender antes de llegar a un concepto de área natural protegida es conocer y entender dónde y para qué están las áreas naturales protegidas. Es decir, yo comenzaría en primer lugar por una localización, señalar espacios, áreas, continuaría mostrándoles imágenes de cómo es ese lugar, porque ellos necesitan tener la idea de qué es lo que se está hablando, para luego de todo esto recién poder llegar a comprender que es un área natural protegida, ¿no? Área por espacio, natural por los recursos que existen y protegida pues porque hay leyes que buscan preservar los recursos naturales. Es decir, trataría de hacerlo un poco gradual, ¿no?
O sea, explicar algunas nociones básicas para poder que el alumno en sí lo entienda. Y pueda ir él construyendo su idea. Está bien, muchas gracias. Por nada. Bueno, ¿nos podrían mencionar algunas áreas protegidas? Claro, dentro de todo el grupo de áreas naturales protegidas, los tres principales grupos están formados por parques nacionales, reservas nacionales y santuarios, ¿verdad? Uno de los más conocidos es el caso del Parque Nacional Huascarán o el santuario de Machu Picchu. Tenemos también el caso en Loreto de la reserva de Pacaya Samiria. Y así tenemos también en Paracas, por ejemplo, y en diferentes lugares, ¿no? Es un espectro muy amplio, son más de 50 la totalidad de áreas naturales protegidas en todo el país. Qué increíble. Sabemos que el país es un país muy diverso y eso es una gran responsabilidad para nosotros. Los niños y jóvenes también pueden contribuir. Así es, y mira, no solo los niños y jóvenes, sino en realidad es responsabilidad de toda la población. Pero por el caso que tú me preguntas de niños y jóvenes, creo yo que en primer lugar el conocer, el informarnos, el enterarnos y el difundir sobre la necesidad que existe de preservar. Esto lo podemos hacer con nuestras amistades, con nuestros alumnos, con nuestras familias, en fin, para ir creando conciencia sobre el tema. Me parece que ese es uno de los primeros pasos en camino a que podamos realmente preservar estas áreas. Claro, tiene razón, pero para poder ayudar en esto debemos de tener algunas habilidades así para poder contribuir. Yo creo que lo importante es la motivación, en primer lugar. Es decir, que exista un interés para podernos dedicar hacia esto, ¿no? Que tú mencionas como contribución. De modo que en el tiempo, difundiendo, compartiendo información, proponiendo visitas de turismo, en fin, difusión, ¿verdad? Vamos a ir mejorando la conciencia que hay sobre la necesidad de preservar estas áreas. Pedro Rojas, la siguiente pregunta que le quiero hacer es, ¿usted quién cree que amenaza estos lugares? Las áreas naturales protegidas tienen muchos enemigos, por así decir. Por un lado están los cazadores furtivos, los taladores, ¿no? Incluso las malas autoridades, los que se hacen los que no ven lo que ocurre y deja que pasen las cosas. Todo ese conjunto de situaciones al final va en contra de las áreas naturales, porque la van socavando, hacen que no se le respete, que no se le proteja, que no se le cuide y sobre todo que no se le conserve tal como establece la ley y con la intención que fue creada, ¿verdad? La salvaguarda de especies animales y vegetales. Que tiene una botella o un desperdicio que como de plástico puede generar un gran problema en esos lugares. Ah, sí, claro. Es que ese es el otro problema también, ¿no? Los humanos, como se dice, dejamos huella por diferentes lugares y no siempre la huella es buena, ¿verdad? Mencionas el caso de los desperdicios sólidos. Eso es una.
Pero también está, por ejemplo, el caso de la alteración de los espacios donde las especies, por ejemplo, se reproducen o desovan. Si nosotros vamos hacia esos lugares y pasamos, va a quedar nuestro rastro, van a quedar nuestros residuos. Los animales van a sentir y esto los va a alterar, porque definitivamente se van a alejar. Es decir, estamos provocando que ellos cambien, se vayan a otro lugar. En otro caso está el tema de los residuos sólidos, ¿no? Vamos dejando o vamos echando por diferentes lugares cosas que utilizamos, tan simple como una servilleta, por decir, ¿verdad? O la envoltura de un caramelo, algo muy sencillo, pero que deteriora y altera el medio ambiente. O incluso hasta nuestro sudor también altera. Por eso es que, por ejemplo, en la zona de Pastoruri, que es parte de todo el conjunto del Parque Nacional Huascarán, ya no se permite a ciertas zonas el ingreso de seres humanos. ¿Y por qué? Nosotros, por el simple hecho de poner la mano o tocar el hielo, que nos parece muy bonito, atractivo, nos gusta y que vamos a sentir y ponemos, pero ese simple hecho de poner, ¿qué cosa hace? Hace que nosotros dejemos parte de nuestro sudor. Y en nuestro sudor hay gérmenes, hay bacterias que están quedando ahí. Estas producen metano, producen gases por su proceso digestivo natural, lo que afecta también al tema de la temperatura en esa zona. Es decir, en algo tan simple como, por ejemplo, pongo la manito nada más para ver cómo se siente, ya estamos provocando una alteración. Es por eso que hay zonas donde se ha prohibido que ingresemos, porque sí, pues, los humanos no, porque lo hagamos de mala fe, pero estamos provocando también afectación, lamentablemente. Sí, por eso la mayoría de personas cuando tienen la noción no cree que solo una persona no es necesariamente para contaminar las calles, ¿no? Dice, no basta solo conmigo para contaminar. Pero si varias personas piensan así, pues las calles creo que serían un basurero en total y también sería ayuda de todo para poder cambiar, pues. Sí, así es. Muchas gracias, profesor. Por nada. Hola amigos, yo soy el jaguar, mi hogar está en los bosques del Perú, pero muchos de mis amigos ya desaparecieron, estoy perdiendo mi hogar por la culpa de la contaminación y de la destrucción de los bosques, por eso necesito tu ayuda, no podemos hablar como ustedes, pero sí podemos desaparecer si no nos cuidan, cada árbol se protege, cada río se limpia, y es cada persona que aprende a cuidar la naturaleza nos ayuda a seguir viviendo. 1, 2 y 3. Hoy aprendimos que las áreas naturales protegidas son mucho más que lugares bonitos. Son hogar, son vida, son futuro. Y recuerden, la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. Muchas gracias. 2 y 3. Hoy aprendimos que las áreas naturales protegidas son mucho más que lugares bonitos. Son hogar, son vida, son futuro. Y recuerden... ¿Se estudia? ¡Vamos!